Buenas tardes. Empezamos la sesión de hoy de los cursos de otoño de la Facultad de Filología con esta cuarta sesión que vamos a dedicar a Asia y en las dos conferencias de la tarde de hoy. En primer lugar, está con nosotros el profesor Gonzalo Miranda Márquez. Él residió en China durante 10 años, cursó sus estudios universitarios en Wuhan, trabajando después, entre otras cosas, en temas de comercio internacional como traductor-intérprete para la oficina comercial en la Embajada de España en Pekín y para diversas empresas por el país. Es doctor por la Universidad de Granada. Su tesis trata acerca de los problemas lingüísticos y culturales en la traducción de las expresiones fraseológicas entre las lenguas china y española. Es pionero en la enseñanza del chino en la Universidad de Sevilla, donde trabaja desde 2008. Ha impartido docencia durante muchos años en el Instituto de Idiomas de la Universidad y actualmente imparte su docencia en el grado de Estudios de Asia Oriental y en el máster universitario de Traducción e Interculturalidad en la Facultad de Filología. Su ámbito de investigación gira en torno a cuestiones lingüísticas, literarias y culturales de China, la traducción chino-español y estudios contrastivos entre ambas lenguas, y es autor de multitud de investigaciones y publicaciones académicas, entre ellas el libro Un viaje por la cultura china a través de su lengua, publicado en 2018. Hoy nos va a dar una conferencia que ha titulado El Tao en la ciudad china. Gonzalo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y tuyo es el tiempo. Gracias a ti por la invitación y por esta magnífica presentación que has hecho, que casi me conoces mejor que yo mismo. Sí, por el documento que me has enviado hace un rato. Y bueno, es que muchas gracias, es un placer poder estar aquí. Entonces, pues nada, yo voy a hablar de la ciudad china, pero hablar de la ciudad china es que es un tema cuando mi compañera Rocío me ofreció la posibilidad de participar en este ciclo, pues me pareció muy interesante, pero claro, es que hablar de la ciudad china es un tema muy amplio, porque se puede abordar desde muchas perspectivas. Lo podemos abordar desde la perspectiva arquitectónica, pero también se puede estudiar desde la perspectiva social, cultural, económica, financiera, gastronómica, qué sé yo, desde múltiples aspectos distintos. Entonces, pues, en esta presentación he decidido primero abordar algunas cuestiones genéricas desde el punto de vista arquitectónico y después contar algunas otras cuestiones socioculturales y también por mi propia experiencia, ¿no? Después de haber vivido muchos años allí en China, que espero que os resulten interesantes. Cuando hablamos de la ciudad china, no sé si debería hablar de la ciudad china o de las ciudades chinas, porque la ciudad china, hablar de la ciudad en singular, parece como si hubiera un perfil, un ideal, una homogeneidad en la ciudad china y no sé hasta qué punto la hay o no, porque claro, China es tan grande, tiene una diversidad cultural tan abrumadora que, claro, las ciudades muchas veces, aunque tienen ciertos puntos comunes, las ciudades como las personas que habitan en ellas, ¿no? Pues hay veces que tienen peculiaridades, características muy distintas, ¿no? Estamos hablando de un país que tiene casi la extensión de 20 Españas, ¿no? Casi 10 millones de kilómetros cuadrados, es una barbaridad. Y estamos hablando de más de 1.400 millones de personas. Entonces es casi un 20%, no llega, pero casi un 20% de la población mundial en un solo país, ¿no? Entonces, pues claro, cuando me propuse comentar algunas cosas sobre la ciudad china, pues me pareció un tema inabarcable, ¿no? Porque, pues precisamente como es China, ¿no? Inabarcable, yo diría que esa es la palabra que la define. Entonces, además China, al ser tan grande, tiene parajes muy diversos, ¿no? Tiene zonas montañosas, tiene desiertos, tiene praderas, tiene 14.000 kilómetros de costa,
en fin, grandes ríos, el río Amarillo, el Yangtze, el Mekong, en fin, grandes lagos. Entonces, las ciudades también se adaptan y la arquitectura se adapta también al entorno en el que está, en el que está construida, ¿no? Entonces, yo creo que la ciudad china es una ciudad muy heterogénea, ¿no? Pues la ciudad china es heterogénea igual que lo son las personas que viven en ella, igual que lo es la sociedad china, la cultura china, a pesar de que podemos hablar de una tradición, ¿no? Y de una cultura milenaria, pero en realidad un chino del norte de China, un chino de la Manchuria y un chino del sur, de Henan, por ejemplo, o de Guangzhou, pues muchas veces tienen pocas cosas en común, ¿no? Y hasta las lenguas que hablan son distintas, porque en China hay una gran variedad, una gran diversidad lingüística, a pesar de que existe el mandarín y que prácticamente todo el mundo ha estudiado, conoce el mandarín, pero hay una gran diversidad lingüístico-cultural. Y eso va a pasar también, lo vamos a ver en las ciudades. Hay grandes diferencias entre unas ciudades y otras. Vamos a encontrar ciudades como, por ejemplo, Xi'an, Beijing. Bueno, Beijing es Pekín, ¿no? En chino se llama Beijing y yo creo que ya está estandarizado, ¿no? Xi'an o Beijing, que tienen una larga historia, una historia milenaria. Entonces se puede, si paseamos por allí, se puede casi saborear, ¿no? La historia, miles de años de historia, ¿no? Al visitar los monumentos, los templos, los palacios, las pagodas, los edificios, ¿no? Tradicionales. Y luego encontramos, por ejemplo, ciudades como Shenzhen, Shanghai, que son grandes centros financieros, económicos, comerciales, no solo de China, sino a nivel mundial, porque Shanghai yo diría que es una de las ciudades financieras más importantes del mundo. Entonces, claro, son perfiles muy distintos, a pesar de que bueno, ciudades como Xi'an, Beijing, tienen también un gran poder y adquisición financiera, pero hay como una larga tradición en ellas y es una cosa que, por ejemplo, que ese sabor no se aprecia en ciudades como Shenzhen, que es relativamente reciente. Shenzhen tiene menos de un siglo, no sé si son 50 o 60 años lo que tiene. Era una serie de campos que había allí en la cercanía a Hong Kong y bueno, y allí se empezó a desarrollar una zona con unos beneficios de comercio bueno, que eran interesantes para el comercio exterior y poco a poco se empezó a desarrollar una ciudad y en unos pocos años pues, la gente de Shenzhen pasó en una generación de vivir trabajando la tierra a vivir en una de las ciudades más grandes y más punteras y modernas del país, ¿no? Entonces es un perfil muy distinto, por ejemplo, de este primer tipo de ciudad a este segundo tipo o a otras ciudades como Lhasa, Urumqi, que tienen edificios, religiones, personas, culturas muy distintas, ¿no? Entonces, por eso digo que la ciudad china las ciudades chinas son muy heterogéneas y es complicado, ¿no? Hablar de la ciudad china en singular. China es un país con una gran densidad de población y la población, gran densidad de población en la parte este del país. En realidad, si dividimos los 1.400 millones de habitantes que hay entre la extensión total del país, tampoco da una de las densidades de población más altas del mundo. Pero claro, el tema es que la mayor parte del país tiene una densidad de población muy baja. La parte central y occidental hay zonas que son desérticas incluso, que están deshabitadas o que tienen muy poca población. Grandes zonas agrícolas donde viven pues, los campesinos, vive muy poca gente y toda la población se concentra en las ciudades, las grandes ciudades que hay en la parte este, en torno a la costa este del país. He puesto algunas de las ciudades, hay decenas y decenas de ciudades gigantescas, ¿no? Shanghai, si sumamos la población de Shanghai y de Beijing, por ejemplo, ya tenemos más de la población española.
en 2 ciudades. En 2 ciudades de China, ¿no? O sea, claro, es que estamos hablando, ¿no?, de un país que tiene más población que Europa, tiene más extensión que Europa. O sea, es que las dimensiones, ¿no?, los conceptos de tamaño, de distancia, todo varía. Yo recuerdo al principio, cuando llegué a China, me llamaba la atención cuando la gente hablaba de las distancias. No, esto está aquí cerca. Está aquí cerca, en 3 horas hemos llegado. En 3 horas en coche o en tren hemos llegado. Yo decía, bueno, me lo decían como aquí al lado. No, yo vivo cerca. Yo estuve estudiando en Wuhan, lo comentabas hace un momento, que supongo que ahora ya lo conocéis todos. Hasta hace un par de años Wuhan no lo conocía nada más que los chinos y yo, que había estado estudiando allí, pero fuera de China prácticamente no se conocía y hoy día pues lo conoce todo el mundo. Bueno, pues mis amigos, cuando yo llegué allí a Wuhan, me decían, no, yo vivo cerca, en una ciudad cerca, a 3 horas. Y yo decía, bueno, pues eso es como, yo qué sé, recorrerse Andalucía, ¿no?, de Sevilla a Granada en menos de 3 horas, ¿no? Y para nosotros, para la concepción nuestra española, 3 horas de viaje, pues por ejemplo yo diría que es lejos, es un viaje largo, el que yo no voy a hacer así como así, ¿no? Entonces, claro, el tamaño, yo os digo, la distancia allí, coger el metro y, ir a trabajar en una ciudad como Pekín o Shanghái y tal, desde que sales de tu casa y coges el transporte público hasta que llegas al trabajo y luego... Eso es como hacer yo qué sé yo, llega antes Sevilla-Huelva, es más rápido. Entonces, todo es diferente, ¿no? Para que os hagáis una idea, muchos chinos, que yo tengo amigos chinos también que viven aquí en España, y ellos hablan de Madrid, en chino se dice Madali, y comúnmente, coloquialmente lo llaman Machuen. Chuen significa pueblo, aldea. Entonces sería como el pueblecito de Madrid, ¿no? La aldea de Madrid. No, es que tengo que ir al pueblo de Madrid. Este fin de semana voy al pueblo de Madrid. Claro, comparado con una ciudad que tiene 26 millones de habitantes, otra que tenga 3, 4 millones o 2 o 3 millones, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, ¿no? Granada, Huelva, ni lo mencionamos, ¿no? Son aldeitas, son pueblecitos, ¿no? Entonces la concepción es distinta. Entonces, claro, abundan estas grandes megalópolis que concentran pues prácticamente el 95% de la población china. Eso contrasta también con algunas ciudades. Bueno, vamos a ver que en las grandes ciudades pues convive un poco las edificaciones tradicionales y los lugares históricos convive con la arquitectura moderna. Una arquitectura globalizada y muy vanguardista y contrasta con todas estas edificaciones tradicionales. Estas grandes ciudades están repletas de rascacielos. Ahora después veréis algunas imágenes. Son ciudades absolutamente globalizadas y muy modernas. Y eso contrasta también un poco, que también lo hay en China, con otras ciudades o con otros lugares que tienen ese sabor histórico-cultural y que, bueno, pues que tienen especialmente, por ejemplo, un interés turístico. Ciudades, bueno, pequeñitas, ¿no?, como Guilin o como Lijiang, en donde se ve claramente y se ha conservado el sabor histórico de la ciudad. Como os decía, la densidad de población se concentra en estas grandes ciudades y la verdad es que allá donde vayamos pues va a haber mucha gente. No sé si algunos de vosotros, bueno, veo algunas caras chinas aquí entre nosotros, supongo que los chinos habéis vivido en China, pero no sé si alguno de los occidentales que estáis aquí, alguien ha ido a China. Pero una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue la gran cantidad de gente que hay en China. O sea, es que hay mucha gente siempre.
vayamos a donde vayamos, estemos donde estemos. Siempre hay muchísima gente, todo es grandísimo. Bueno, esto que estamos aquí ahora en una clase, un grupo reducido de personas, esto en China, yo recuerdo cuando yo estudiaba allí en la universidad, en un aula, que no sé cuántos alumnos estaríamos, pero no sé, 150, 200, más, no sé, en un aula más grandísima, ¿no? El profesor impartiendo clases diariamente, ¿eh? No te os hablo de que haya una conferencia, un acto especial, ¿no? A cientos de personas. Entonces la sensación que da China, una de las primeras sensaciones que da cuando llegas es la gran cantidad de personas que hay. Ahí he puesto un par de fotos mías que he rescatado de... Bueno, cuando yo tenía pelo todavía. Y la primera, no recuerdo ni dónde está hecha. Me la hicieron en China, no sé ni dónde está hecha. Tengo otra por ahí en el tren. Es que, claro, tengo tantas fotos que he conseguido rescatar algunas para ponerlas en la presentación. Bueno, algunas fotos que hay son mías, otras son cogidas de internet. Ahora después lo veréis, ¿no? Pero que tengo muchas fotos interesantes. Tengo una en un tren que es muy curiosa, no la he conseguido encontrar. Que es muy curioso porque estoy en el vagón del tren y estoy así apretado, pero absolutamente apretado, como si fuera en un metro en hora punta, ¿verdad? Que está absolutamente apretado. La cuestión es que iba en un viaje eran de 12 o 14 horas desde Mongolia Interior a Pekín. Y iba como si fuéramos en el metro en hora punta, ¿no? De una parada a otra de Pekín, ¿no? Entonces un poco esa sensación de población. La de la derecha, estoy en un parque en Pekín con mi madre, también hace tiempo, y fijaos la cantidad de gente que hay allí en el parque, siempre, por la calle, siempre. Otra de las cosas que me llama mucho la atención es que cuando yo acabo de llegar a China, yo iba caminando por la calle y me chocaba. Me chocaba a veces con las personas, me daban en el hombro, te rozas, ¿no? En pequeños empujones, pequeños golpes, roces. Y yo me volvía y yo al principio decía, ostras, y no se disculpan, si no me piden perdón, pero si me acabo de... Qué mal educado. Claro, luego al poco, enseguida me di cuenta, si los chinos tuvieran que ir disculpándose cada vez que se rozan con alguien, no pararían constantemente de pedirse disculpas los unos a los otros, porque hay muchísima gente, no puedes evitar rozarte. rozarte con unos y otros, ¿no? Y luego, en comparación, las ciudades de aquí, yo recuerdo la sensación cuando yo vivía en China y venía a España, era que las ciudades estaban desiertas. Yo soy de Granada, y yo llegaba a Granada en verano, que venía a visitar a mi familia, y yo me asomaba al balcón de mi casa, y que está en un sitio céntrico en Granada, y no veía a nadie por la calle, y yo decía, ha llegado el apocalipsis zombie, yo no me he enterado, ¿no? ¿Algo pasa? ¿Dónde está la gente? Esa era la sensación. Una vez que te acostumbras a vivir entre tanta gente, pues luego resulta que a mí me parecía extraño lo contrario, ¿no? Venía a España y me decía, ¿dónde está aquí la gente? En Europa, Europa está desierta. Vale, entonces, bueno, voy a comentar algunas cosas desde el punto de vista arquitectónico. En China, pues vemos mezclas de estilos. Por un lado, vemos edificaciones de tipo tradicional, vemos templos, museos, palacios, pagodas, muchas edificaciones que conservan ese sabor puro, tradicional. Y por otro lado, eso contrasta con las técnicas actuales, contemporáneas. Y bueno, por eso yo esta presentación la he titulado El Tao de la ciudad china. Porque, bueno, la doctrina taoísta, ¿no?, nos habla de esa dualidad, esa armonía que debe haber en el universo, que hay en todo el universo, en la que hay un yin y un yang y todo está
todo está en cambio constante, en movimiento constante, ¿no? Y lo yin deriva hasta el yang y viceversa y demás, y hay, ¿no? Pues ese proceso de cambio armónico, esos opuestos que son opuestos pero son una oposición dialéctica, que se necesitan los opuestos el uno al otro, ¿no? Para que, ¿no? La belleza necesita de la fealdad para que nosotros podamos apreciar lo que es bello, ¿no? Y viceversa, la fealdad necesita de la belleza para que también podamos distinguir lo que es feo, ¿no? Pues un poco en la ciudad china vemos ese contraste, esa dualidad, ¿no? Así como si fuera la filosofía taoísta, ¿no? Entonces vemos una mezcla de estilos. Tenemos espero Entiendo que son los barcos cuando se van, el barco eso. ya son 3 veces y pero no, se me ha ido el No, barco, no, que no. no lo tenía. Se nos ha ido el barco. Mientras no se nos vaya el tren, mientras no perdamos el tren, el barco podemos, ¿no? Entonces, bueno, pues os comentaba que tenemos por un lado toda esta arquitectura, esta presencia de arquitectura muy moderna, globalizada, con elementos muy vanguardistas, que están al más alto nivel ahora mismo de la arquitectura moderna a nivel mundial. Y que muchas veces tienen rasgos, ¿no? También de arquitectura occidental, ¿no? Se ha adoptado también el estilo occidental, o más que occidental, yo diría un estilo globalizado, porque allá donde vayamos las grandes megalópolis tienen un aspecto similar. Yo ahora después os voy a poner algunas imágenes de ciudades chinas y, bueno, si no os digo que eso es una ciudad china, igual podríais pensar que es una ciudad estadounidense o de cualquier otro sitio, ¿no? Esto también contrasta a veces con la arquitectura podríamos decir, de estilo comunista, que se empezó a desarrollar a mediados del siglo pasado, ¿no? Cuando el comunismo se hace con el poder, pues empieza a haber un tipo de arquitectura parecida a lo que sería el estilo soviético, ¿no? Edificios muy simples, muy sencillos, grises, sobrios, ¿no? Con una gran simplicidad, con una gran sencillez. Y vamos a ver en China todavía barrios así y que conviven en la misma ciudad y que contrastan con los grandes rascacielos, con otros tipos de arquitectura más vanguardista. Entonces, a partir de más o menos de 1950 empieza, podríamos decir, este estilo de arquitectura leninista, hasta que a partir de la década de los 80 pues China empieza a abrirse al mundo y pues ya empezamos a ver una China cada vez más globalizada, y eso se aprecia también en la arquitectura. Florecen nuevos estilos y bueno, representan cada vez más a partir de ese momento una arquitectura mucho más globalizada. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto de Shenzhen. Shenzhen es una ciudad, la que os comentaba hace un momento, en el sur de China, muy cerquita de Hong Kong, ¿no? Era un área administrativa que se le concedió una serie de privilegios por su cercanía a Hong Kong para que hiciese de puerto de intercambio comercial con el resto del mundo. Entonces ahí se empezó a desarrollar una ciudad hasta que, como os digo, esta ciudad tiene menos de un siglo. En una generación ha visto pasar estos campos de ser campos de cultivo a esto que tenéis en pantalla. Como os digo, una arquitectura, ¿no?, muy globalizada. Esto en realidad, si yo no dijera que es de China, esto podría ser cualquier otra ciudad del mundo. Y este perfil lo vamos a ver ahora mismo en muchas ciudades de China, ¿no? Al menos en muchas partes de ciudades de China, muchos distritos. Aquí tenemos una foto de Cantón, Guangzhou, es la capital de la provincia, está a una hora aproximadamente de Shenzhen, casi que se unen prácticamente las dos ciudades. Si vas de una a la otra,
estás pasando por distritos, urbanizaciones y grandes rascacielos y edificios y la sensación es que casi no sabes cuándo ha terminado una y ha empezado la otra. Eso pasa a veces. Como veis, un poco el mismo estilo. Bueno, Shanghai. Shanghai, aquí tenéis, ¿no? La perla oriental, el centro financiero mundial, que está ahí a la derecha de la perla oriental, lo vemos en pantalla. Como os digo, son grandes megalópolis que podemos decir, ¿no? Aquí se concentran 20 y tantos millones de personas. Las cifras que os he dado antes son aproximadas, porque dependiendo de la base de datos que consultemos, te pueden variar. Pero bueno, 20 y tantos, 25, 26, 24, 27. También en estas ciudades el índice de población que no es residente, sino que bueno, pues que está allí temporalmente es muy alto. Hablamos de millones de personas, ¿no? Entonces, pues la población oscila, pero que hablamos de ciudades que pasan los 20 millones de habitantes, ¿no? Aquí tenemos otra, Chenzhou, la capital de la provincia de Henan. Beijing, una visión nocturna de Beijing. Esta parece que no se tiene mucha calidad de imagen, la he descargado de la red. Bueno, pues como veis, ¿no? Esto sí es Beijing, pero podría ser Nueva York también, ¿no? En realidad no se diferencia mucho, ¿no? Así a simple vista. Luego cuando nos adentramos en ella ya es otra cosa, ¿no? Pero visto desde fuera es una ciudad absolutamente globalizada. He incluido algunas fotos de vista aérea. Esto en realidad no es una vista aérea, es un viaje que hice, una excursión que hice un fin de semana a una colina en las afueras de Pekín y desde allí, durante mi excursión hice esta foto y como veis se pierden los edificios al fondo, en el horizonte, sigue habiendo edificios, más edificios. No imagináis el tamaño que tienen estas ciudades, es que es absolutamente abrumador, es abrumador. Bueno, si hablamos de que hemos comentado que China tiene más de 1.400 millones de habitantes y que el 95% de la población se concentra en las grandes megalópolis, os podéis hacer una idea, ¿no? de cuál es el tamaño de estas ciudades. Esta sí que es una vista aérea, la hice desde el avión y es uno de los distritos más alejados de Shenzhen. Cuando estás llegando a Shenzhen, uno de las zonas de las afueras de Shenzhen, y ya veis el tipo de perfil, cómo está urbanizado, ¿no? Bueno, tenemos una vista nocturna de la ciudad de Pekín, etcétera, ¿no? Entonces, como vemos, predominan, por un lado, estos grandes rascacielos, ¿no? Con un estilo muy moderno. Y en realidad lo que vemos también es que hay pues grandes aglomeraciones, ¿no? Desde el punto de vista demográfico y arquitectónico, la sensación que nos da es de grandes aglomeraciones. Aquí vemos más rascacielos, un sinfín. Es que hay un sinfín. Algunas de estas fotos son hechas por mí, otras las he descargado. Esta es una foto que hice, uno de los edificios emblemáticos del distrito de Futian en Shenzhen, la ciudad de Shenzhen, y ya no recuerdo ni cuántas plantas tiene, ni qué altura tiene, porque te pones a mirar datos de edificios y es que se te pierde la vista contando plantas o... ya os digo, abrumador. Estas fotos las hice desde la ventana de mi habitación, cuando yo vivía en Shenzhen. Después de Wuhan estuve viviendo un par de años en Beijing, unos 2 años y medio en Beijing y luego otro par de años en Shenzhen. Y cuando yo vivía allí en Shenzhen, pues un día yo vivía en la planta, creo recordar, la número 34. Y no quiero recordarlo mucho porque me pongo triste, a veces tengo pesadillas, pero una vez se nos escacharró el ascensor. ¿No os imagináis salir y entrar al edificio, en la planta 34 creo que era, 34, salir a comprar comida al supermercado
¡Qué barbaridad! De planta, menos mal que se lo arreglaron pronto. Fue un par de días, pero que estuvimos sin ascensor, pero qué desastre, qué locura. Entonces, bueno, aquí vemos también esta sensación, ¿no? de grandes aglomeraciones, que además son inmensas, y vemos también este contraste entre algunos edificios que vemos más bajos, más sobrios, mucho más simples, y contrastan ya con otros mucho más altos, más modernos, con un estilo totalmente distinto, ¿no? Y en China vamos a ver esa dualidad, conviviendo en la misma ciudad y absolutamente pegados, barrios más humildes, barrios muy ricos, ¿no? Gente trabajadora, gente con un poder adquisitivo muy alto. Y como veis, bueno, se ve, ¿no? En las imágenes que veis en pantalla se ve, ¿no? La diferencia y seguramente el poder adquisitivo de un barrio a otro, ¿no? Estas son unas fotos hechas desde la bahía de Victoria, las hice allí en una visita a Hong Kong. Y bueno, un poco también la misma sensación, ¿no? La misma sensación. Además, Hong Kong, el espacio que tiene es el limitado, es el que es. Entonces, lo que se construya, puedes construir más cosas, pero no puedes aumentar el espacio, ¿no? Entonces, las edificaciones tienen que adaptarse a la geografía y además pues tiene una gran densidad de población. A mí la sensación que me producía a Hong Kong era de una sociedad, una ciudad del futuro. Una ciudad del futuro. Los edificios están conectados por plantas superiores, segunda, tercera plantas. Hay pasarelas que conectan unos edificios con otros. Y de manera que la gente va por el centro de la ciudad y puede ir sin bajar a la calle, puede ir pues, caminando e ir yendo de un edificio a otro, de una parte de la ciudad a otra, y no tienen que bajar a las avenidas. Entonces, ¿qué pasa? Que el tráfico es mucho más fluido, ¿no? Porque al ver menos peatones, ¿no? En los peatones hay muchos peatones que quedan en niveles superiores y no quedan a la misma altura de los coches, ¿no? Entonces el tráfico es más fluido. Todas las personas que están caminando por las pasarelas superiores entre edificios no tienen que pararse en semáforos, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, una sensación de vivir en una ciudad del futuro. A mí a veces China me da esa sensación, ¿no? Los cambios que ha vivido China son grandísimos en muy pocos años. Ahora después os comentaré algunas cosas de cuando yo llegué allí la primera vez y que tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Y la China que yo conocí la primera vez que llegué en el 99 y la China de hoy son dos mundos distintos, ¿eh? Mundos distintos. Este es un edificio, en fin, me llamó la atención. Esta foto la hice en Shenzhen. No recuerdo ya lo que había en el edificio, de qué era, pero podéis ver, ¿no? La arquitectura tan moderna y vanguardista, ¿no? Os he puesto aquí algunas fotos de algunos edificios emblemáticos para que veáis un poquito, ¿no? Esta es una foto del Galaxy Soho que está en Pekín. Y llama la atención que todas las formas son redondeadas, ¿no? Formando una especie de óvalo, de círculos. Entonces no hay esquinas, ¿no? Si vamos por el edificio vemos que no hay esquinas en todo el edificio y eso le confiere un estilo muy futurista, ¿no? Muy la sensación, ¿no? de estar ahí un poco en el futuro. Esta es una foto, ¿no? del World Financial Center en Shanghai, ¿no? Tenemos la torre de Shanghai que tiene 127 plantas. Bueno, como veis, ¿no? Algunos edificios muy emblemáticos. Aquí tenemos el Nido de Pájaro, que fue uno de los edificios que fue construido en realidad fue podríamos decir que el más importante, la sede de las Olimpiadas de 2008. Del 8 de 2008,
porque el 8 para los chinos es augurio de riqueza, de prosperidad. Entonces no es casualidad que las Olimpiadas diesen comienzo ese día, en esa fecha, a las 8 de la tarde, ¿no? Fue el acto oficial, ¿no? Entonces 8, 8, 8, 8 para los chinos, ¿no? Augura, ¿no? Gran riqueza y prosperidad. Bueno, aquí tenemos el nido de pájaro, como veis también, muy peculiar, en Pekín, en el distrito de Chaoyang. Aquí tenemos la Casa de la Ópera, que está en Harbin, en el noreste del país. Estamos hablando de la Manchuria, una de las regiones que hay en el extremo noreste, pegando ya a Rusia. No sé si tenéis en mente la imagen de China, pero no, parece un gallo, pues la cresta del gallo, ahí es donde está la Manchuria, está pegando a Rusia. La provincia de Heilongjiang, y allí hace muchísimo frío, prácticamente la mitad del año está todo helado. En invierno, yo recuerdo que una vez fui allí en Año Nuevo chino, que cae a finales de enero, principios de febrero aproximadamente, y dije, no vuelvo más. Me encantó, ¿eh? O sea, un sitio estupendo, maravilloso, pero qué frío pasé. Alcanzamos los... Adivinad. ¿Cuánto? Te quedas corta. 32 grados bajo cero. Alcanzamos cuando yo estaba allí, ¿eh? Lo viví en mi propia carne. La sensación era que salías a la calle, yo recuerdo la sensación de salir a la calle y súper abrigado, muy abrigado y tal, y sabes que con gorro, guantes, totalmente tapado por todas partes. Solamente te queda destapado un poco la nariz para poder respirar, y la boca te la baja, la bufanda si tienes que hablar y poco más, pero la sensación era que salías y al respirar se congelaban los pelos de la nariz, por dentro. Al inhalar, la sensación era que se te congelaban los pelos de la nariz, ¿no? Esa es la sensación que me producía. Bueno, como os digo, ¿no? Un sitio muy frío, y como veis, bueno, pues tenemos esta Casa de la Ópera que la construyeron con este estilo, ¿no? Tan vanguardista, armonizándolo perfectamente con el entorno helado de la región, ¿no? En una gran armonía. Aquí tenemos otro edificio, este corresponde al pabellón de China en la Expo de Shanghai de 2010. Se le conoce como la Corona de Oriente. Y bueno, fue un homenaje a la arquitectura tradicional, puesto que, digamos, la función del edificio era divulgar, dar a conocer la cultura y la tradición china, pues decidieron construirlo homenajeando a la arquitectura tradicional. Como veis, hay cosas, ¿no?, muy diferentes, muy modernas, muy vanguardistas. Aquí tenemos el Hotel de la Luna, se le conoce como el Hotel de la Luna. Es un complejo que pertenece a una franquicia del Sheraton y que se construyó así, se le dio esa forma en homenaje a los puentes tradicionales chinos, que tienen a veces unos ojos muy grandes. El puente se elevan los escalones, se eleva muchísimo sobre el ojo y luego baja. Se le conoce también como la herradura, el donut, ¿no?, por la forma, y está ubicado en el lago Tai, justo entre Shanghai y Nanjing, en la provincia de Zhejiang, una región también muy rica y próspera del país. El Gran Teatro Nacional, que está en Pekín, como veis, tiene esta forma de medio huevo, que justo con el reflejo del agua del lago, pues adquiere la forma de huevo. Todo el exterior del edificio está hecho con paredes de titanio, en fin, que os voy a contar, ¿no? Son edificaciones que podemos decir que están en lo más... están a la cabeza, ¿no?, en la vanguardia ahora mismo, ¿no?, de la arquitectura a nivel mundial. Este también es otro muy famoso, la sede central de la Televisión Central de China, está en Pekín, es otro de los más emblemáticos. Bueno,
con este ya termino y os hablo de otra cosa. Aquí tenemos el Museo, por ejemplo, de la Revolución. Este está ubicado en Wuchang, en la ciudad de Wuhan. La ciudad de Wuhan está cortada por el Yangtze, el Changjiang, y bueno, tiene tres grandes distritos. Uno son Hanyang, Hankou y Wuchang. Hanyang es el distrito, podríamos decir, industrial de la ciudad. Wuchang, el distrito cultural, universitario y cultural, es donde están casi todas las universidades de la ciudad, y la Universidad de Wuhan es una de las ciudades, una ciudad muy importante a nivel universitario en China porque tiene muchísimas y muy importantes universidades. Y luego está Hankou, pues, que es el centro económico y económico y comercial, ¿no?, de la ciudad. Pues en el distrito de Wuchang se construyó en 2011, en honor al centenario de la Revolución, se construyó este museo, y bueno, pues se puede ver, ¿no?, el estilo tan vanguardista, tan moderno. Las esquinas, ¿no?, del museo tiene forma de V. Como veis, son edificaciones en China ahora mismo. Presupuesto no falta, ¿no?, para invertir, para crecer, para construir. Y bueno, lo estáis viendo, ¿no? Simplemente os he puesto algunas de las edificaciones vanguardistas que hay, pero es que podríamos mencionar cientos de ellas, ¿no? Aquí tenemos los interiores del museo, ¿no? Fijaros los pasillos, los habitáculos, el vestíbulo con escenas de la Revolución. Y aquí tenemos una panorámica un poco desde fuera, una vista aérea del museo. Bueno, la sensación que nos produce, ¿no?, estas grandes ciudades, o que a mí me producen, es que no descansan. Y no descansan porque, bueno, descansan las personas, a veces. El ritmo de vida en la ciudad china es muy alto, es muy elevado. Los chinos trabajan muchísimo. Eso yo creo que es una idea que se sabe, ¿no?, está popularizada. Los chinos trabajan muchísimo y tienen un ritmo de vida, siempre hay mucha competitividad. Hay mucha competitividad desde que son niños para participar en los exámenes, en las pruebas. Estoy viendo aquí algunos compañeros chinos en la sala. Si han hecho los exámenes de acceso a la universidad en China, ¿no?, sabrán de la competitividad que hay y el esfuerzo que ellos requieren, ¿no? Entonces, China es una sociedad donde muy competitiva porque hay necesidad, ¿no? Y hay un ritmo muy rápido, ¿no?, muy estresante. Por eso digo que la ciudad no duerme, la ciudad no descansa. En China, en estas grandes ciudades, hay una oferta día y noche de hacer muchísimas cosas que aquí a nadie se le ocurriría salir de fiesta, qué sé yo, un martes. Bueno, a nadie, no sé. A mí no, bueno, igual a vosotros, ¿no? Algunos de vosotros, los jóvenes, los más jóvenes todavía, es posible que alguno, ¿no? Un lunes, ¿no? ¿Quién saldría en España, ¿no?, de fiesta un lunes? Bueno, pues puede ser, pero no es lo normal, ¿no? Y si lo haces, no lo vas a encontrar todo lleno de gente, ¿no? Si tú vas a la Alameda un lunes, pues sí, puede que haya gente, hay algunos bares abiertos, pero no va a estar todo lleno de gente. Pero es que en China puedes salir de fiesta cualquier día de la semana, hacer lo que sea. Porque claro, hay tanta población en la ciudad y son tan grandes que siempre, por poca gente que haya haciendo cosas, al final siempre está todo lleno de gente, ¿no? Y hay una gran oferta cultural y lúdica. Eso sí, está enfocada principalmente al consumidor chino, porque la mayoría de los residentes son chinos, ¿no? Entonces, pues, ¿no?, restaurantes, discotecas, karaoke. A los chinos les encantan los karaokes, los spas, todo eso les encanta. Y hay una grandísima oferta. Yo por eso digo que las ciudades no duermen, que no descansan. Bueno, he incluido algunas imágenes que he hecho. Esta la hice en Shenzhen, también en un complejo
de hotel, spa, restaurantes, centro comercial, un poco de todo, como veis. En una imagen nocturna aquí tenemos del distrito de Futian, en Shenzhen. Y bueno, y todo eso contrasta un poco, ¿no?, con lo que os comentaba un poco, ¿no?, esa dualidad que vemos en la ciudad china, ¿no?, al más, os decía, al más puro estilo taoísta, ¿no?, esa necesidad mutua, ¿no?, de los opuestos que se complementan y se necesitan el uno al otro. Y es que en las ciudades hay también grandes entornos pues naturales, ajardinados. Esta es una foto del Palacio de Verano, está a las afueras de Pekín. Era una antigua residencia para verano, para el emperador, y bueno, desgraciadamente se construyó y se destruyó, o sea, varias veces a lo largo de la historia, y esta imagen es como la tenemos hoy día. Como veis, es un entorno natural, es muy agradable, todas estas edificaciones, ¿no?, de estilo tradicional, que contrasta un poco con todo esto otro que hemos estado viendo, y a veces lo vemos así un poco apartado de lo demás, pero otras veces lo vemos conviviendo con los grandes edificios, con los grandes rascacielos, ¿no? Está construido, por ejemplo, está ahí en una montaña, a los pies hay un gran lago. Esta foto, fijaos si tiene años ya, que es de 2007, 15 años, ¿no? 15 años. Este es el lago, que en Pekín también hace bastante frío en invierno, se hiela y se puede patinar en el lago y demás. Ahí estoy con mi madre y la madre de un amigo. Y fijaos, ¿no? Y bueno, contrasta un poco todo este entorno natural con lo que se ve en el horizonte, que se ve ya de nuevo el amasijo, ¿no?, de rascacielos de la gran ciudad. Y bueno, pues tenemos muchos entornos de este tipo, ¿no? El jardín de la administración humilde, en Suzhou, en fin, hay muchos entornos, y la ciudad lo podemos ver. Podemos ver cómo los chinos, además, digamos que les gusta recrear, cuando hacen jardines les gusta recrear entornos naturales. La concepción de los jardines no es como aquí en Occidente, no son, ¿no?, avenidas rectas, ajardinadas, con setos, con flores, ¿no?, a lo largo de cientos de metros que se cruzan. No, son caminos sinuosos que van recorriendo los entornos naturales, recreando un poco esa naturalidad, ¿no?, intentando que la persona, cuando está en este entorno, se sienta pues en un entorno lo más natural posible, ¿no?, en armonía con la naturaleza, con el entorno. Cuesta, ¿no?, hablar de armonía con la naturaleza cuando hemos visto las imágenes que hemos visto anteriormente, hace un ratito, ¿no?, esos amasijos, ¿no?, interminables de rascacielos. Pero así es, ¿no? Así es, y conviven lo uno y lo otro. Estas fotos, por ejemplo, estas las hice... Bueno, antes de deciros dónde las hice, yo creo que casi nadie pensaría que están hechas en una gran ciudad, si no fuera un poco por la esquinita de la foto inferior izquierda. ¿La veis? En la esquina asoman ahí unos edificios. Entonces, esa es la única pista que tenéis. Tenía que haberlo recortado ahí, haber puesto un smiley o algo. Estas fotos, bueno, si no fuera por eso, seguro que no pensaríais que están tomadas en una gran ciudad, ¿verdad? Bueno, pues estas fotos están tomadas en uno de los distritos más importantes de Beijing, en el distrito de Chaoyang. Es un complejo residencial que está en el distrito de Chaoyang, y es un complejo residencial que, como veis, no tiene nada que ver con las imágenes anteriores que hemos visto de Pekín y demás, ¿no? Dentro hay habitan libremente más de 100 especies
protegidas, que están allí libremente. Yo la única vez que he tocado un ciervo ha sido ahí. Tengo fotos acariciando los ciervos, demás. O sea, es los pavos reales. Bueno, hay cientos de especies protegidas. Y bueno, pues esto es un complejo residencial que desde fuera, en realidad, si no lo has visitado, no sabes lo que hay, no sabes que está, porque está totalmente amurallado y no se ve lo que hay dentro, ¿no? Hay una gran muralla, valga la redundancia, porque no. Hay una muralla que rodea todo el complejo y no se sabe lo que hay dentro, ¿no? Parece una urbanización como cualquier otra. No está abierta al público, no puede pasar cualquiera, es solamente para residentes o para gente que se hospede en ella, ¿no? Porque dentro hay también complejo hotelero y demás. Si resides en el hotel, entonces sí que puedes pasar, pero no puedes pasar simplemente para evitar, ¿no? Que como hay tantas especies protegidas, hay tanto tal, para evitar un poco y para cuidar un poco el entorno. Entonces, pues como vemos, este contraste, esta dualidad, ¿no? La vamos a ver en la ciudad china, o en las ciudades chinas. Bueno, os podéis imaginar, ¿no? La gente que vive aquí es gente muy rica, poderosa, grandes mansiones, lo que hay, con todo tipo de lujos y bueno, eso lo vamos a ver también. Es yo creo que es uno de los retos a los que se enfrenta China, ¿no? La gran diferencia social. Bueno, uno de los retos creo que a los que nos enfrentamos un poco a nivel global es la gran diferencia social y que cada vez se acentúa más, ¿no? En este caso en China también, yo creo que también está pasando. Bueno, más imágenes de jardines y demás. Esta es una imagen de la provincia de Hebei, el jardín del loto, ya no recuerdo cómo se llama. El jardín de los lotos durmientes, ahora no recuerdo. Bueno, ¿no? Y veis, ¿no? Por un lado, los grandes entornos naturales contrastan con la otra parte de la ciudad, edificaciones tradicionales que se ven también aquí en esta foto, que todo eso se complementa a las otras edificaciones más de estilo más globalizado y occidental, etcétera. Aquí tenéis ese soy yo. Esto me lo enseñó un amigo en China. Y es que, bueno, y de fondo veis que de fondo hay un puente tradicional. Antes, cuando os he enseñado el Hotel de la Luna y hemos visto la forma del Hotel de la Luna, os he dicho, está construido así, recreando pues la forma de los puentes tradicionales chinos. Aquí se ve un poco cómo son, ¿no? Tienen ese ojo tan acentuado y nos recuerda al Hotel de la Luna, nos recuerda a esto. Os decía, ¿no? Esto me lo enseñó un amigo, ¿no? A recortar la hoja del loto. Se la ponen aquí, ¿no? La parte externa, ¿no? Se la ponen en los hombros y la parte interna te la pones en la cabeza para protegerse del sol. Esta foto la hice en una ciudad, en la provincia de Hubei, en el centro de China. En verano recuerdo que hacía muchísimo calor. Más de 40 grados. Bueno, es que os voy a hablar de calor en Sevilla, pero bueno. Algo así como, más o menos como el clima sevillano. Y entonces pues vi como mi amigo me enseñó esto y no me pareció interesante y me ha parecido curioso compartirlo con vosotros, ¿no? Bueno, más imágenes donde vemos, ¿no? La naturaleza, los edificios tradicionales, contrastando con lo moderno y demás. Y luego por otro lado tenemos también los monumentos, los edificios tradicionales. Aquí tenemos algunas imágenes de la ciudad prohibida, que está ubicada en el centro de Pekín, ¿no? En el centro geográfico y en torno a la cual se ha ido construyendo toda la ciudad de Pekín. El retrato de Mao lo veis ahí en el centro de la imagen,
que se pinta, no sé si sabéis que se va renovando cada año y lo van cambiando, van pintándolo de nuevo una y otra vez cada año para evitar el deterioro, evidentemente. En fin, algunas de las imágenes de los que no hayan estado en la ciudad prohibida, yo creo que no se pueden hacer una idea, ¿no?, de lo grande en realidad, de lo grande que es, porque en realidad vas a visitarla y es inmensa, es abrumadora. Es que es inmensa. He puesto algunas fotos, esta es una foto aérea, pero aquí tampoco se aprecia lo grande que es, en realidad, ni está toda aquí. Fijaos, aquí se ve un poco, se ve regular, pero bueno, aquí ya se puede apreciar un poquito más el tamaño, ¿no? Y como os digo, ¿no?, está en el centro de Pekín, y fijaos, ¿no?, el panorama que hay ya alrededor de la ciudad prohibida, ¿no? Hay una zona justo detrás de la ciudad prohibida, en la parte posterior, ahí está la zona de Peja, del lago Peja, la parte de Peja-Homen. Hay una zona de edificaciones tradicionales. Están también, bueno, en China también tenemos los hutong, los zheyuan, los edificios tradicionales chinos que se construían en torno a un patio interior, así como los cortijos un poco tradicionales, ¿no?, andaluces y demás, pues con un patio interior y las viviendas detrás. Y eso se conserva también ahí en el centro de Pekín, en la zona de Peja. Encontramos mucho este tipo de edificaciones. Justamente esto, ¿no?, se llaman los zheyuan, ¿no?, y son, como veis ahí en pantalla, son viviendas que se articulan en torno a un patio interior. Esto contrasta mucho, estas imágenes, con las primeras que hemos estado viendo, ¿verdad? No tiene nada que ver. Y esto está en el centro de Pekín. Estas son algunas fotos tomadas en barrios así de arquitectura más tradicional, ¿no? Se puede ver, ¿no? En China se puede apreciar, por un lado, este sabor de la China tradicional y ese contraste, esa dualidad que vemos con la China contemporánea. Aquí tenemos algunas imágenes más. En las dos de la izquierda están tomadas en Chengdu. En la imagen superior está tomada en una casa de té, en Chengdu. Y me llamó la atención el contraste que, bueno, yo recuerdo que intenté tomar la sensación que me producía la casa de té, pero no pude evitar que saliera. Si lo veis detrás de la casa de té, veis el trozo de rascacielos, ¿no? Entonces, y esto está en el centro de Chengdu, la capital de Sichuan. Y bueno, pues, como os digo, ¿no?, vamos viendo ese contraste. Pero bueno, eso, algunas cuestiones, ¿no?, que hemos mencionado desde el punto de vista arquitectónico, pero también desde el punto de vista sociocultural os quería comentar algunas cosas. Y es que la ciudad china, por lo menos algunas cosas o algunas experiencias que yo he vivido y que me han parecido interesantes y quería compartirlas con vosotros. La ciudad china es una ciudad que está en constante cambio, en constante desarrollo, pero además a un ritmo que es que los que no hayan estado en China no se hacen una idea. Es un ritmo vertiginoso. China es un país de grúas. Las ciudades chinas están llenas de grúas allá donde vayamos. Siempre se están construyendo cosas. Al menos en las últimas décadas. Desde que yo conozco China, yo fui por primera vez allí en el 99, y desde ese momento, o sea, yo he visto la China que yo conocí cuando yo llegué y la China de hoy, ¿no? Es que son dos mundos absolutamente distintos. Desde el 99 a la última vez que yo estuve en China, que fue justo antes de la pandemia, finales de 2019, en noviembre de 2019, en 20 años, no os digo que sean dos países distintos, es que son dos mundos distintos. A mí me llamaba la atención cuando vivía en China la velocidad con la que construían
con la que cambiaban, con la que desarrollaban. Yo me venía a España de vacaciones, el mes de verano, o un par de meses, cuando tenía vacaciones en la universidad, y cuando volvía, me encontraba a lo mejor que en la universidad había un edificio nuevo, de 30 plantas. No un edificio nuevo en plan, no, un edificio de 3 plantas, no, de 30. En la universidad yo decía, pero si esto no estaba aquí, cuando yo me fui a finales de junio a España, no estaba aquí. Y vuelvo a finales de agosto, principios de septiembre, ¿esto dónde ha salido? Y veía uno y luego un poco más adelante veía otro y decía, ¿pero esto cómo es? Esto es que, de verdad, ¿eh? O sea, decía, pero si en un mes, en 2 meses, se ha construido aquí un rascacielos, pero si en España no hubiéramos conseguido ni los permisos de edificación. En España no. Simplemente la burocracia duraría no sé cuánto tiempo. Bueno, a lo que voy, ¿no? Es que es abrumadora la velocidad con el desarrollo del país. En la China que yo conocí, el Wuhan que yo conocí en el 99, cuando yo llegué allí, me llamó la atención que, salvo las avenidas más importantes de la ciudad, las principales, las más importantes, muy pocas, que estaban asfaltadas y demás, todo lo demás eran caminos de tierra. Y estamos hablando de una ciudad que entonces ya tenía 8 millones, 7 millones y medio, 8 millones de personas, en el 99. Ahora creo que son, 14 o por ahí. Entonces, y solamente las avenidas más importantes estaban asfaltadas, todo lo demás eran caminos de tierra. Se circulaba, la gente circulaba como lo sentía. Iba por donde el corazón le tenía que ir. Las normas de tráfico, todo era relativo, ¿no? Claro, el Wuhan de ese 99 al Wuhan de ahora no tiene nada que ver, ¿no? Pero absolutamente nada que ver. Para que os hagáis una idea, yo visité Wuhan hace unos años. Habían pasado ya desde mi última visita a Wuhan, habían pasado 7-8 años, llevaba 7-8 años sin ir. Y fui allí, un amigo que estaba viviendo allí, le dije que fui a ver a mis amigos y demás. Y un amigo me dijo, voy a ir al aeropuerto a recogerte. Le dije, no te preocupes, hombre, ya voy yo. Me iba a quedar en su casa. Le dije, ya voy yo. Dice, no te vas a perder. Le digo, pero ¿cómo voy a perder en Wuhan? Yo perderme en Wuhan, por favor, he vivido un montón de años allí. Hablo el wuhaniano perfectamente. ¿Cómo voy a perder allí en Wuhan? Si Wuhan es mi segunda casa, es mi segundo hogar. Dijo, voy a ir, yo voy a ir al aeropuerto. Y luego ya, así de paso nos vemos y ya vamos charlando y tal. Bueno, menos mal que vino a recogerme. O sea, bueno, para empezar, cuando yo dejé Wuhan no había metro. Ahora hay no sé cuántas líneas de metro. Claro, yo me bajo del avión, tal, salgo, me está esperando. No, que no salimos del aeropuerto, nos bajamos para coger el metro, no sé qué tal. Me meto en el metro, no sé qué tal. Y ahora llegamos allí, me bajo en la parada de metro, lo que se suponía que era la parada de metro, que yo me tenía que bajar en las afueras de la ciudad. En una zona que prácticamente no había nada allí, había, bueno, sí, algunas casas, algunos edificios pequeñitos y tal, y descampados y mucho campo y no sé qué y tal. Y cuando yo me bajo allí y salgo de la boca de metro y miro a mi alrededor, estaba absolutamente desorientado, no sabía ni dónde estaba el norte, sur, este, oeste, absolutamente desorientado, porque era como si, pues la sensación de lo que antes era campo, a como si te bajas en qué sé yo, en Manhattan y te miras a tu alrededor, ¿no? En 7-8 años. Y bueno, por eso os digo que la velocidad de cambio es que es abrumadora. Otra curiosidad, cuando yo llegué en el 99, yo fui a estudiar allí a la universidad y mis padres, bueno, me abrí una cuenta, me llevé un poco de dinero y, bueno, pues para vivir allí un tiempo, pero nos habíamos informado y nos habían dicho que podíamos hacer una transferencia desde aquí a España y llegaba el dinero allí y yo allí sacaba mi dinero en yuanes, en el banco chino, etcétera, etcétera. Pues perfecto, así lo hicimos. Yo me llevé algo de dinero para poder estar allí unas semanas, pero tampoco que iba con demasiado dinero encima.
Llego a la universidad, me matriculo, empiezo con las clases, el dinero veo que no llega, yo yendo al banco diariamente a preguntar si había llegado la transferencia no llegaba, yo no sé qué pasaba con la transferencia. Hablaba con mis padres, bueno, hablar con... Claro, es que del 99 a ahora ha habido muchas cosas que han cambiado, ¿verdad? La primera vez en el 99 yo que quería hablar con mis padres tuve que comprar una tarjeta telefónica que me costó, me acuerdo que, no me acuerdo cuánto me costó, pero me costó cara y hablé como algo así, como 3 o 4 minutos todo súper rápido, express, desde una cabina telefónica, con un montón de códigos y de números que tuve que marcar y todo, cuando ahora todo lo hacemos así, ¿no? A través del móvil, ¿no? Videoconferencia y demás, si es que el mundo entero ha cambiado a un ritmo vertiginoso, ¿no? ¿Qué podemos esperar de un país que se está convirtiendo en la primera potencia a nivel mundial? Entonces, pues claro, es que son dos mundos, como digo, dos mundos distintos. Entonces, la cosa es que no me llegaba el dinero, yo me quedé sin dinero. Y bueno, afortunadamente, ¿no? La persona que entonces estaba a cargo, que después, bueno, fue muy buen amigo mío, que estaba a cargo de la oficina de Relaciones Internacionales de la universidad, hizo una serie de gestiones para conseguir dinero institucional y que la universidad me prestase dinero para poder vivir yo en China mientras recibía el dinero de mi familia. Ahora miro la vista atrás y pienso, digo, menos mal que esto me pasó en China, porque si yo llego a ser un extranjero que viene a España y me pasa aquí, estoy... Entonces, bueno, la universidad me dejó dinero. ¿Sabéis cuánto tardó en llegarme la transferencia? 1 mes y medio. 1 mes y medio. Y hoy día cogemos nuestra tarjeta española, Visa, Mastercard, cualquier tarjeta europea que sea Visa, Mastercard, la metes en cualquier cajero de China y sacas dinero. Pero es más, os digo una cosa, es que hoy día eso en China es un atraso, porque es que ya nadie paga con dinero. Es que yo la última vez que estuve, en 2019, ya todo se hacía con el móvil. Si es que los chinos pagan con el móvil, pagan con el WeChat, lo tienen todo sincronizado con sus aplicaciones en el móvil, las cuentas bancarias y todo, y se paga con... Bueno, recuerdo en 2019 un chico que vi en la calle que estaba pidiendo limosna, y le dije, lo siento, no llevo suerte. Me dice, no pasa nada, me saca el móvil, me dice, ¿me puedes pagar con el móvil? Y le dije, no, pero es que yo no tengo, mi móvil no lo tengo configurado para poder realizar pagos, no. Es que lo siento mucho, pero estoy mucho más atrasado que tú. Entonces, bueno, podéis imaginar, ¿no? Es que hablamos de dos mundos distintos. Estas imágenes recrean un poco el caos, ¿no? De estas grandes megalópolis que vemos en China, ¿no? Atascos en China, a veces se han registrado atascos de más de 100 kilómetros, atascos abismales, gente que está parada días en la carretera. En fin, el tráfico es uno de los problemas de estas grandes ciudades. Hay maneras de gestionarlo, se dejan circular dependiendo del día que sea. A veces dejan circular a los coches con las matrículas impares, otras veces a los coches con las matrículas pares, etcétera. Si se limita el número de vehículos por cada familia, etcétera. Recuerdo que, como te digo, cruzar la carretera en la China que yo conocí en el 99 es que el tráfico era caótico, la gente se invadía el sentido contrario, cambiaba de carril, las avenidas estaban puestas allí, pero cada uno circulaba por donde le daba la gana. Yo recuerdo que cuando mis padres vinieron a verme la primera vez y cuando amigos vinieron a visitarme y demás, les daba miedo cruzar la carretera. Cruzar la carretera era un mundo para ellos. Tenían que cogerse de mi brazo o del brazo de algún chino o de alguien para que los ayudase a cruzar la carretera,
porque es absolutamente caótico, muchísimo tráfico y cada uno circulando por donde le daba la gana, ¿no? El truco estaba en cerrar los ojos, no mirar los coches y ponerse a andar. Ese era el truco. Sí, ponerse a andar. Y da lo mismo quien viniese. Yo cruzaba así. Yo da lo mismo los vehículos que viniesen, yo cruzaba y me ponía a andar. Y ya ellos me evitaban. Porque al final, si tú vas a estar pendiente de los vehículos y como no sabes para dónde va a ir, tú vas haciendo gestos también raros, no sabes si avanzar, retroceder. Y ahí es cuando se pueden provocar los accidentes. Pero si la persona que va al volante da por supuesto que tú no vas pendiente de él y que tú vas a seguir con tu camino progresivo, él ya se busca la manera de evitarte. Entonces, pero claro, para hacer eso hay que echarle valor, ¿no? Es que pasaban no sé qué, las motos, los coches, los sandwiches, los triciclos estos de 3 ruedas, en fin, cruzar la carretera era un era un dilema. Como os digo, China antes lo decía, las ciudades chinas son muy heterogéneas porque también los chinos, ¿no?, tienen un perfil muy heterogéneo y los chinos no se parecen muchas veces de unas regiones a otras, no se parecen o tienen muchas peculiaridades, características muy diferentes. Hay una gran variedad gastronómica, una grandísima. Ahí es donde se ve, por ejemplo, también otro de los aspectos donde se ve la gran diversidad digamos, cultural, étnica que hay en el país. Por ejemplo, recuerdo, hay puestos de barbacoa de Xinjiang Yanruchuar, ¿verdad? Para los chinos que estáis aquí, Xinjiang Yanruchuar. Pues es muy típico los puestos de barbacoa de Xinjiang y los de Xinjiang. Xinjiang es la región de China que está la región más occidental, pegando ya a Kazajistán, Turkmenistán y toda esta zona. Y claro, incluso las personas de esa región no tienen los típicos rasgos chinos, tienen rasgos occidentalizados. Entonces, por ejemplo, yo tenía algunos sitios que frecuentaba, sitios de estos de puestos ambulantes en la calle, que es muy típico, se estila mucho, puestos ambulantes en la calle, y bueno, pues tenía los sitios donde yo frecuentaba y era amigo de la gente, de los restaurantes, de los dueños, de los bares y demás. Y claro, yo a veces recuerdo un día que estaba allí en el dueño del restaurante, no sé a dónde había ido, si había ido había ido a por algo. Y yo había llegado, le había dicho, ¿qué pasa? Tal, que estoy aquí, que vamos a comer. Y me dijo, coge lo que quieras, que ahora yo te lo pongo en la barbacoa. Y yo fui a la parte donde estaba la nevera y empecé a elegir todos los pinchos y todas las cosas que yo quería, ¿no? Para comerlo, que si pincho de esto, pincho de lo otro, de esto yo echando cuentas, somos tantos, vamos a coger 10 pinchos, de esto vamos a coger 5, de esto 15, yo cogiendo, seleccionando. En esto que llegan unos chinos y me dicen, buenos días, jefe, vamos a querer esto, tal. Y empiezan a pedirme cosas. Y yo en ese momento, no porque no los entendiese, porque ahí yo hablaba ya chino perfectamente, sino porque, claro, yo no pensé que estaban hablando conmigo. Yo pensé que el dueño habría vuelto ya, estaba por ahí cerca de donde estaba yo, y que estaban hablando con él. Y yo estaba ahí sacando la comida, y yo a mi aire, a mi rollo. Y los veo que empiezan, oye, que te estamos hablando, empiezan a ofenderse, ¿no? Porque, claro, ellos me estaban pidiendo cosas a mí, y yo ni siquiera los estaba mirando, ¿no? Era como diciendo, bueno, venimos aquí a consumir y el dueño ni se digna a levantar la cabeza, ¿no? Pero vaya desdén, ¿no? Y así, oye, ya me dijeron, oye, que estamos hablando contigo, ¿no? Préstanos un poco de atención, por favor. No sé qué tal. Y ya yo levanto la vista y ya me doy cuenta de que, es que están hablando conmigo. Claro, y es que, como os digo, los rasgos de la gente de Xinjiang a veces son rasgos muy occidentalizados. Entonces, claro, y de hecho, a mí a veces, pues en ese caso me confundieron, ¿no? Y a veces a modo de broma, después de tantos años allí, pues como hay todavía el porcentaje de extranjeros que hablen bien chino, muy bien chino, todavía es pequeño, cuando ven a alguien
con rasgos extranjeros, pero que habla chino con fluidez, pues lo primero que piensa es, bueno, quizás es de Xinjiang, ¿no? Eso a mí me ha pasado, ¿no? Me han confundido varias veces con gente de Xinjiang. Bueno, una vez me pasó una cosa súper curiosa, y es que vinieron unos amigos de la Manchuria, de Tonpei, de la zona del noreste de China, y vinieron a Wuhan. Wuhan está más o menos en el centro geográfico del país. Vinieron a Wuhan, eran unos amigos que yo había conocido en Pekín, vinieron a visitarme a mí, a conocer la ciudad, y resulta que claro, ellos no hablaban el dialecto de Wuhan. Ellos ni habían estado antes nunca en Wuhan, ni nada. Entonces, en China, como os digo, hay una gran diversidad lingüística. Y a pesar de que los chinos se pueden comunicar perfectamente entre ellos hablando mandarín. Pero bueno, resulta que estos amigos estaban en Wuhan visitándome, y hubo un momento en el que estábamos con un amigo de Wuhan, y bueno, y íbamos a ver a comer con otros amigos más, y cogimos un taxi, y estaba el amigo de Wuhan hablando con el taxista, y detrás estaban los otros dos amigos del noreste y yo. Y en esto que estaba hablando el taxista y mi amigo de Wuhan, y claro, y los otros dos chinos que había detrás me empiezan a preguntar, ¿de qué están hablando? ¿Qué está? Y ya empiezo yo a explicarles, no, pues están hablando de esto, empiezan hablando de tal, cual, ¿no? Claro, y yo empiezo a hacerles de intérprete a unos chinos de una conversación que estaban manteniendo otros chinos. Y recuerdo que hubo un momento, yo estaba hablando con los otros amigos chinos que había detrás, y hubo un momento que el taxista hace así, se vuelve, claro, me mira, porque él se había dado cuenta que había subido un extranjero, y se vuelve, me mira diciendo, ¡ostras! ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero es extranjero? Y recuerdo que dijo, dice, pero ¿en qué mundo vivimos? ¿Pero esto cómo es? ¿Pero un extranjero haciéndolo de intérprete a los chinos? ¿A unos chinos de otros? ¿Pero esto cómo es? ¿No? Para que veáis la diversidad lingüística también que hay en China. Y luego eso nos pasó más, ¿no? En esa visita recuerdo que la gente le llamaba la atención, ¿no? Que hubiera un extranjero interpretando a chinos, ¿no? Ese contraste que hemos visto también en lo arquitectónico, o esa dualidad, la vamos a ver también en muchos aspectos sociales. En el aspecto económico, en el poder adquisitivo también se da. Como os digo, yo creo que este es uno de los grandes retos que tenemos a nivel global, no solamente en China. Pero en China pues también lo vemos. Hoy día hay unas diferencias de clases sociales muy acusadas, y yo creo que en los últimos años se han ido acusando más. Os voy a contar otra anécdota para que entendáis esto. Que era, bueno, lo que os he puesto en pantalla es una foto de una de las sedes del Banco de China. Y es que me pasó una vez en el banco, una de las veces que yo había venido a España, yo ya cuando venía me llevaba un poco de dinero para, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Que te cobran las transferencias internacionales y demás, pues cobran muchas comisiones. Pues yo me llevaba un poco de dinero siempre. No recuerdo cuánto me llevaba, pero yo lo que podía llevarme encima, me lo llevaba encima. Y recuerdo que uno de los viajes, pues claro, yo iba con, no recuerdo cuánto era, si eran 2.000 euros, 3.000 euros, algo así, no más, ¿no? Que yo me había llevado en metálico de España, y lo llevaba en una de estas bolsitas que se cogen al cinturón, no sé si las habéis visto, y se ponen por el interior de la ropa. Y entonces están ahí como ocultas, las conocéis, ¿no? Y están ahí ocultas, yo ahí tomando todas las mayores precauciones posibles. Total, que llego al banco, entro en el banco yo a ingresar el dinero, y cuando llego a la caja me siento delante de la chica de la caja, y ahora empiezo a quitarme el cinturón. Me desabrocho el cinturón, me desabrocho el pantalón para poder sacar la bolsa.
Claro, la chica mirándome diciendo, este señor, ¿qué está haciendo, no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Aquí quitándose la ropa, así mirándome como diciendo, ¿qué pasa, no? Y entonces ya empiezo a sacar la bolsa, saco la bolsa, otra vez me abrocho el pantalón, ya me abrocho el cinturón, empiezo a sacar la bolsa, y ya saco mis euritos, tal, así discretamente, para que no me viese nadie, ¿no? Y en esto que veo, que todo esto, mientras yo estaba haciendo todo eso, llega una mujer a la caja de al lado, aquí a 1 metro de mí, no, a 1,5 metros. Y llega una mujer a la caja de al lado y dice que vengo a hacer un ingreso. Vale, ¿qué cantidad quiere ingresar? Y hace la mujer así, abre el bolso, claca, un bolso de señora, pero un bolso grande. Lo abre y hace ¡fla! Y empieza a sacar tacos así, de billetes, de los más grandes, los de 100 yuanes. ¡Pah! Y empieza a sacarlos del bolso, mete la mano y ¡pah! 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 Y yo con abrochándome el cinturón, con la bolsita, y la señora sacando de fajos de billetes, ¡pah! ¡Pah! Que traía liados con una serie de cintas, ¡pah! Y empieza a ponerlos en el mostrador que había, y diciendo, madre de Dios, esto cómo es. Sigue sacando unos encima de otros, una montaña de billetes que puso en el mostrador, se los empieza a pasar a la chica de la caja, que empieza a ponerlos en máquinas de estas de contar. Y venga a contar, y empieza, y cuando ya los ha pasado para adentro, yo pensando, madre mía, menos mal que ya vacía. Veo que hace así con el bolso, que no queda nada, lo deja. Digo, madre de Dios, ya era hora de que vaciara ese bolso, no se vaciaba nunca. Y veo, que no he terminado. Veo que hace así, y una bolsa que había dejado en el suelo, pero una bolsa como si una bolsa de Mercadona. Una bolsa que había dejado en el suelo, hace así, se la pone en el regazo, la abre, y otra vez empieza a sacar y a poner fajos de billetes. ¡Po! 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 Y la chica de la caja allí contando billetes con la máxima naturalidad del mundo. Y allí todo como muy natural y no sé qué. Y yo allí contando mis euritos. Intentando pasar desapercibido, que no me viese nadie. Hombre, no sé, yo qué sé, para mí, llevar encima 2.000 o 3.000 euros, una cantidad, uno va con la cosa de decir, oye, llevo mucho dinero encima, ¿no? Yo no sé cuánto cobráis los que estáis aquí presentes, pero vaya, yo para mí, y encima con 2.000 o 3.000 euros, una barbaridad de dinero, ¿no? Entonces, yo allí, yo con miedo de decir, coño, a ver si los pierdo, a ver si se me cae, a ver si me los quitan, a ver si con todas las precauciones del mundo, y la señora allí con su bolsa del Mercadona... Bueno, del Mercadona, de la bolsa del supermercado, sacando billetes, después de haber vaciado el bolso. Yo no sé cuánto ingresaría, es que no lo sé. Todo lo que la cifra que os pueda decir, es que no lo sé. Total, que entonces, por eso os digo, ¿no? Hay un gran contraste de poder adquisitivo en China, ¿no? La China de hace 20 años, ¿no? La China yo hablo de la que yo vi en el 99 y la última vez a finales del 19. Ha habido 20 años de diferencia. Espero poder volver pronto, pero desgraciadamente desde antes de la pandemia todavía no he podido regresar. Entonces, la China que yo conocí, como os digo, en muchísimos aspectos, no tiene nada que ver, ni las ciudades, ni la gente, ni el estilo de vida, ni nada. Es que nada tiene nada que ver con la China de hoy. El nivel de vida en el 99, hace 20 años, o en el 2000, 2001, principios del 2000, salía a comer y me comía un plato de arroz frito o un bol de tallarines
por 3 yuanes. En ese momento era cuando estaba empezando el euro y demás, y el euro además estaba alto, estaba aproximadamente a 1,10. Llegó a estar más alto, pero en torno a 1,10 esos años. Entonces estamos hablando que 3 yuanes son 30 céntimos. Por 30 céntimos una persona almorzaba, se comía un plato grande de arroz frito o de tallarines con carne, de tallarines, ¿no? En Wuhan, que era donde yo vivía. El nivel de vida en Pekín era un poquito más caro, en las otras ciudades más grandes era un poco más caro, pero era un nivel de vida para el consumidor occidental, para el consumidor, hablo el español, ¿no? Era un nivel de vida muy, muy barato. Si querías gastarte todo el dinero del mundo, también había sitios para gastarlo, pero podías vivir, si querías, gastando muy poco. Era un nivel de vida muy, muy accesible, ¿no? Y claro, hoy día eso no es factible. Hoy día China es un lugar, yo creo que caro incluso para los occidentales, para los españoles, ¿no? Es un lugar caro. Fijaos, había un restaurante dentro de la universidad, que ese es otro tema, porque las universidades allí es que son, bueno, ahora después os hablaré si acaso. Pero os decía, había un restaurante dentro de la universidad, un restaurante pequeñito, donde un grupo de amigos íbamos allí y le pagábamos por mes. Por mes almorzábamos y cenábamos, teníamos derecho a almorzar y cenar de lunes a viernes todos los días de la semana. El fin de semana nos buscábamos nosotros la vida, pero de lunes a viernes almuerzo y cena, ¿vale? Pagábamos 300 yuanes, que, como os he dicho, en esa época el cambio estaba a unos 10, viene a ser unos 30 euros. Yo por 30 euros al mes almorzaba y cenaba de lunes a viernes en un restaurante de la universidad. El fin de semana ya salíamos a comer un poco por ahí, a lo que fuese, ¿no? O sea, es que estamos hablando, ¿no? Imaginaos, de un nivel de vida que es que era baratísimo. Era baratísimo, ¿verdad? Era una gozada consumir, ¿no? Para los consumidores occidentales de aquella época era una gozada porque era una China muy barata. Hoy en día esto es impensable. Hoy en día es absolutamente impensable. Hace unos... Bueno, en 2019, la última vez que estuve, no, la anterior, sería en 2018, por ahí, estuve visitando a unos amigos en Wuhan y estuve visitando a antiguos amigos de la universidad y tal. Y bueno, me dijo un amigo, voy a ir a recogerte. Voy a ir a recogerte y ya nos vamos para el restaurante donde he reservado. He aprovechado que tú venías y he avisado a unos cuantos amigos más. Y ya de paso pues nos juntamos un grupito de los que nos juntábamos siempre y así recordamos los viejos tiempos y demás y tal. Bueno, para empezar, él llega allí, llega con a recogerme con un BMW de la gama, pero de la gama más alta que hay, que no sé si es la serie 7, 8, 9, yo qué sé, lo que es la serie que una ostentosidad de BMW que yo decía, madre mía, sí que la ha oído bien a este chaval, económicamente, ¿no? Y nos ponemos a ver, digo, madre mía, ¿qué carro traes? No, me dice, no, perdona, es que vengo directamente del trabajo y vengo con el del trabajo, tal, es que este lo tengo para el trabajo y no he podido coger, me acabo de comprar uno, así, para temas de ocio y tal, me he comprado el tope de gama de Tesla. Y ya este lo uso solamente para el trabajo, pero como venía directamente, no quería pasar por casa y vengo directamente a recogerte, tal. Decía, o sea, pero es que lo peor es que eso es habitual. O sea, que no estoy hablando de un chino, un caso aislado de un chino sino que es que eso se ve mucho en China. O sea, hay un poder adquisitivo muy grande, grandísimo. Bueno, llegamos al restaurante que había reservado. Era un restaurante a la orilla del lago Tonghu, que es el lago que hay allí en Wuhan, un lago muy grande, muy bonito. Y no imagináis el sitio paradisíaco.
había como una especie de islotes, en cada islote había una pagoda, y cada pagoda, dentro de cada pagoda, una sola mesa grande para un grupo de personas, y estábamos nosotros en un pequeño islote, en una pagoda, exclusivamente para nosotros, y la gente del servicio, había más gente del servicio que comensales en la mesa. Ya, un lujo, ¿no? Entonces China tiene esta diversidad, ¿no? Esta gran diversidad, desde el lujo extremo que cuesta trabajo imaginar, hasta la gente más humilde y trabajadora. Aquí tenemos un poco dos imágenes que reflejan los tipos de vida tan distintos que podemos ver en China. Por un lado, la bici, sistema, ¿verdad?, por excelencia de transporte, medio de transporte por excelencia chino. La bici, tengo unas imágenes buenísimas, pero es que tengo tantas imágenes en los discos duros y tengo que ponerme y ordenar cosas, porque tengo una imagen buenísima que no he conseguido encontrar tampoco para enseñárosla, pero es de un bicicletero en una boca del metro de Pekín. Y hay miles y miles y miles de bicicletas. O sea, se pierde la vista viendo bicicletas. Entonces, bueno, por un lado tenemos esa China, ¿no? La China de la bicicleta, y tenemos la China del Rolls Royce, que hay aparcado en la puerta del hotel. Las dos fotos son mías. Entonces, claro, tenemos estos estilos de vida, esta dualidad tan distinta. Y os he puesto esa pequeña imagen de Bollicao abajo, que supongo que os habrá llamado la atención, porque es que recuerdo perfectamente que una vez que estaba haciéndole de intérprete a un empresario español, cuando yo estaba trabajando en Pekín, haciendo de intérprete a un empresario español que fue allí, cuando había llegado, estábamos saliendo del hotel, íbamos a visitar las empresas con las que quería establecer acuerdos, y recuerdo que íbamos en un taxi, y el señor iba mirando por la ventana del taxi a un lado y a otro, y venga a mirar, y yo lo veía como que estaba como venga a mirar, y no paraba, y volvía la vista y miraba y yo decía, a ver, ¿en qué se estará fijando? Y de repente me dice, pero con una voz así de indignado, ¿no? Me dice, pero bueno, es que aquí los BMW, los Porsche y los Mercedes los regalan con los bollicaos, leche. Pero, es que no lo entiendo. Y es que, de verdad, hay que haber estado en China para entenderlo, porque es que hay una... Y además todo lo que se ve es gama alta. No pensáis que se ve... No. Siempre la gama alta de no sé qué. ¿No imagináis si vais a China, a una de las ciudades, pues la gran cantidad? O sea, es que no pasa desapercibido. Es que no puede pasar desapercibido. Entonces, pues bueno, tenemos un poco este contraste. También hay mucha diferencia entre las zonas agrarias, evidentemente, y las grandes megalópolis, ¿no? En el poder adquisitivo de las personas también, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Yo creo que son dos Chinas totalmente distintas, ¿no? La China agraria y la China urbana, pero bueno, ese es tema quizá para otro momento. Y bueno, para ir terminando, yo quiero plantear una reflexión, y es que yo creo que China se enfrenta o los chinos se enfrentan a unos nuevos retos. Unos retos que vienen acorde con este nuevo mundo en el que viven. Este nuevo mundo que para ellos ha sido un cambio absolutamente acelerado. Y es si hay una relación, ¿no?, directa entre dinero, riqueza, poder y felicidad. Porque
esa es una cosa que a mí me llama la atención, ¿no? ¿De verdad hay una relación? ¿Qué pensáis, no? ¿Alguno de vosotros? Bueno, en cierta manera sí, ¿no? Si tienes dinero y tienes ciertas necesidades cubiertas, eso es un gran alivio, ¿no? Pero desde otro punto de vista, yo creo que China se enfrenta a un nuevo reto, y es claro, los cambios que ha sufrido China han sido tan rápidos que claro, los chinos han pasado de vivir en un país en desarrollo que tenía todavía mucho por hacer, a ser ahora mismo, yo creo que, a mi modo de ver, la primera potencia económica del mundo. Entonces, claro, a mí me llamaba la atención cuando yo llegué a China, cuando yo vivía allí al principio, que veía a la gente y los veía gente humilde, pero veía gente que yo admiraba en ciertos aspectos. Admiraba en cuanto a la manera de entender el mundo. Veía a una persona que se acercaba, estaba con unos amigos en un restaurante comiendo, y se acercaba a una persona a limpiar, a preguntarme si quería que me limpiase los zapatos. Y a lo mejor le decía que sí, eso se estira mucho en China, ¿no? En vez de pedir limosna, pues por ejemplo, gente humilde pues limpia zapatos, hace cierto trabajo, te ofrece cierto trabajo manual, ¿no? No es simplemente pedir, es hacer algo por alguien a cambio de algo, ¿no? Entonces, pues recuerdo un día que le digo a un señor, digo, venga, vale, de acuerdo, límpiame los zapatos. Se pone a limpiarme los zapatos y se pone a charlar conmigo sin ninguna prisa, absolutamente feliz. Bueno, ¿y de dónde eres? Y yo le digo, pues soy de España. ¡Ah, de España! A mí me encanta España, me encanta el fútbol español, y soy seguidor del Real Madrid. Y seguía limpiándome los zapatos, no sé qué. Aunque reconozco que el Barcelona también es un gran equipo, no sé qué, tal. Y seguía limpiándome los zapatos, no sé qué y tal. Y seguía limpiándome y seguía hablando conmigo. Y me voy a preguntar. Y bueno, ¿sabes torear? Y yo le decía, bueno, he hecho mis pinitos, pero no mucho, no puedo decir que soy diestro. Y vale, y nos poníamos, y se ponía allí, se sentaba sin ningún tipo de prisa a charlar contigo, a limpiarte los zapatos, a compartir un rato contigo. Evidentemente estamos hablando en un mundo en el que esto estaba prácticamente empezando. Había muy poco, ¿no? Había muy poco. Esto es una maldición la que tenemos hoy día con esto. Y os lo digo yo, que soy tan esclavo como cualquiera de los demás de esto, ¿no? Se sentaba allí y charlaba contigo con una naturalidad, y yo veía a la gente. Yo recuerdo que la China que yo vi, la gente en China, yo las veía con un estilo de vida que yo admiraba, porque era un país, en ese momento, a mí me parecía más pobre que Occidente, pero veía a la gente más feliz que en Occidente. Veía a la gente que disfrutaba de la vida, disfrutaba de cosas pequeñas y disfrutaba de, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Acorde con la filosofía taoísta china. El taoísmo nos dice que los deseos, nuestros anhelos, son la causa del sufrimiento, ¿no? Entonces, si les damos rienda suelta a nuestras pasiones, a nuestros deseos, al final eso, un deseo lleva a otro, y ese otro a otro más grande, ¿no? Entonces los chinos los taoístas buscan vivir en armonía con la naturaleza, de una manera muy simple, muy sencilla, privándose de los lujos, porque no ven en el lujo precisamente no ven en el lujo la raíz de la felicidad, todo lo contrario, ¿no? Y sin embargo la China
que yo he visto estas últimas veces que he visitado es una China con mucho estrés, mucho ritmo. Acaba de decir el ejemplo del chico que me pidió dinero, me dijo, no importa, me puedes pagar con el móvil, no sé qué, tal, y no sé qué, y por mis propias amistades, ¿no? Yo creo que los chinos hoy día muchas veces, no podemos generalizar, ¿no? Pero muchas veces están inmersos, ¿no? En este ritmo de vida tan acelerado, en el que se piensa en trabajar, ganar más dinero, conseguir un mejor puesto, una buena posición, un matrimonio, tener hijos, no sé qué, comprarme un coche, un piso más grande, un no sé qué, un tal. Y al final, bueno, yo creo que en China y en todo el mundo, pero yo lo he visto en China, me ha llamado la atención, que al final hacen las cosas por inercia, ¿no? Y a veces no nos paramos a pensar si lo que hacemos es lo que realmente queremos. ¿Hacemos las cosas porque realmente las deseamos? ¿O las hacemos simplemente porque estamos inmersos en esa burbuja social y la hace nuestro vecino, nuestro compañero de la facultad, nuestro compañero de trabajo, ¿no? Y eso yo lo he visto en mis amigos, ¿no? Pues no sé qué, pues está, tengo 2 hijos, pero ahora voy a tener el tercero, porque fulanito tiene 3, pues yo no voy a ser menos que este. Con lo idiota que es, yo no voy a ser menos que él. Pues no sé qué, pues yo también voy a tener otro hijo, y no sé qué, no sé cuánto. Y pues me voy a comprar un piso más grande. ¿Por qué? Pues porque tengo dinero, y he ganado dinero y no sé qué, y tal. Pero luego, ¿realmente disfrutas de esa vivienda? Si no vives en ella, si estás constantemente, ¿no? Constantemente en el trabajo, ganando dinero, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ese es un reto al que se enfrenta la sociedad china, ¿no? El saber lidiar, ¿no? La filosofía, la concepción filosófica tradicional de los chinos, que tiene unas enseñanzas maravillosas y que yo creo que es germen de la felicidad, del estilo de vida tradicional, de saber compaginar eso con la nueva sociedad en la que se está convirtiendo China, ¿no? Esta nueva sociedad puntera, vanguardista a nivel mundial, pero que yo creo que hay que buscar un poco la armonía, ¿no? de esos dos aspectos. Y bueno, yo creo que eso, a modo de conclusión, creo que es una reflexión interesante. Gracias. Gracias, sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, por mostrarnos esas ciudades tan sorprendentes, realmente tan distintas. Si alguien tiene alguna cuestión que plantear o algún comentario, se nos ha ido un poquito el tiempo, va a haber poquito entre una sesión y otra, pero bueno, estaba más breve, pero pero ha sido interesante la cantidad de anécdotas que nos has contado. Y la verdad es que, bueno, como nos hemos quedado sin tiempo, tenía yo ahí un par de ideas, pero bueno, una se me ocurría, por ejemplo, simplemente muy breve, es al hilo de estas últimas cosas que decías, cómo necesita o su próximo, esa necesidad que va a tener de compaginar la felicidad o el modo de vida tradicional con el nuevo mundo vertiginoso en el que se han metido. ¿Existe una contestación? O sea, ¿existe algo desde dentro ya que lo esté moviendo? Porque, bueno, nosotros vivimos en una ciudad en la que si cambian una baldosa del suelo, la prensa va a estar constantemente criticando siempre, porque además nunca va a ser constructiva, sino destructiva, los cambios que se estén produciendo. Es decir, en el ritmo de 20 años que tú dices que has visto cómo esas ciudades han sido completamente transformadas a unos perfiles sorprendentes, ¿ha habido algún tipo de reacción social? Porque aquí eso sería impensable completamente, no ya solo por la dimensión o el número de población que decías antes, sino por la propia reacción social, ¿no? Es lo que me llama la atención, porque claro, es muy difícil asimilar todos esos cambios en 20 años, ¿no? O sea, eso es lo que decías, si aquí cambian el suelo de la calle Sierpe y tendríamos a la prensa hasta con portadas de periódicos criticándolo, por supuesto, nunca siendo constructivo, ¿no? Eso es lo que me lleva dando vueltas. Sí, bueno, yo creo que el secreto de compaginar esto que estábamos comentando, estos dos mundos, ¿no? Pues al final estará en
en cada uno, ¿no? Porque en realidad, bueno, es que eso es una realidad. China ha querido entrar en una globalización, adaptarse al mundo moderno, abrirse al mundo y el gobierno chino pues ha fomentado, ¿no?, el crecimiento en el país y bueno, a eso no a nivel individual no se le puede poner freno. Además, yo en realidad, en muchos aspectos, evidentemente, creo que es muy positivo el nivel de vida de los chinos y la vida de los chinos ha cambiado favorablemente en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, que tienen ese reto, ¿no? Ese reto también para sí mismos, ¿no? Lidiar, ¿no?, un poco con dos realidades totalmente distintas, ¿no? Pues sí, es muy interesante. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Paramos 10 minutillos, creo que es lo que tenemos, ¿no? ¿Vale? Y volvemos.